Bueno, les doy la bienvenida a SEADE, a todos los participantes. Buenas tardes a todos. Les cuento un poco de SEADE y luego les cuento un poco de esta actividad que les propusimos para el día de hoy. SEADE es un instituto universitario con sede en Buenos Aires, que tiene ya 43 años de vida, nació en 1978. Es una escuela de negocios que se ha dedicado todo este tiempo a programas de posgrado, de maestría. Hay un MBA o una maestría en negocios empresariales, una maestría en economía y ciencias políticas, una maestría en derecho empresario, hay un doctorado en administración de negocios, hay una licenciatura en administración de empresas, hay una licenciatura en educación, hay muchos programas, también hay diplomaturas, en general en economía y negocios, pero también hay otros temas como curaduría de arte, y bueno, temas que variados, desde algún programa de coaching, programas de economía austríaca, programas de finanzas o macrofinanzas, con lo cual los invitamos a que ingresen a la página web que es SEADE o www.seade.edu.ar y vean la oferta educativa. Una oferta que es acreditada una parte en los programas de doctorado, maestría y licenciatura, y luego una parte que es no acreditada, que tiene que ver con los diplomas y los programas ejecutivos y demás. En este caso es una charla informativa, lo que vamos a... perdón, en este caso es una jornada en la que queríamos proponerles una presentación sobre cómo está la economía global y en concreto la economía argentina, cómo está cerrando este año 2022 y qué podemos esperar del año 2023. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Para adelante, creo que lo más inmediato de los programas que tenemos es la diplomatura en economía de la Escuela Austríaca, que comienza el 10 de enero. Hay un excelente cuerpo docente y son 3 meses en los cuales vamos a tener, por ejemplo, a Alberto Venegas Lynch, a Constanza Massina, a Agustina Borella, a Iván Kachanowski, a Aldo Abraham, bueno, varios docentes importantes que conocen muy bien la tradición de la escuela austríaca y que van a presentarla en una serie de seminarios que tocan temas como epistemología, microeconomía, teoría monetaria y bancaria, macroeconomía de la escuela austríaca o macroeconomía del capital. Hay seminarios sobre economía internacional o economía aplicada, temas institucionales o de derecho. Bueno, es un programa que también pueden ver en la página, y los que estén interesados van a ver que cuando ingresan ya pueden cliquear y hacer consultas. Le pido a Manuel que les deje un mail en el chat para cualquier consulta que tengan en relación a estos programas. Después ya en marzo inicia la maestría en Economía y Ciencias Políticas, que yo dirijo, y bueno, en caso de que tengan interés, le pueden escribir a Manuel y podemos tener una entrevista para contarles un poco personalmente de qué se trata este programa y demás, todo lo que sea de interés. Bueno, les voy a abrir ahora un PowerPoint, porque es una charla bastante cuantitativa la que les voy a mostrar, con muchos datos. Veo que hay muchos alumnos de la maestría en Economía y Ciencias Políticas, también hay alumnos de otros programas. Bienvenidos a todos, la verdad que es también una especie de cierre del año, ¿no? Para muchos que ya han cursado teoría, cerrar el año con una actividad de economía aplicada, donde tratemos de entender qué es lo que veo yo personalmente que puede ocurrir en el año 2023, este año electoral, considerando los enormes desequilibrios macroeconómicos que nos están dejando, ¿no? Hay un tremendo desequilibrio fiscal, que ha sido en gran parte monetizado. Ese desequilibrio ahora es un poco más pequeño, pero sigue siendo importante. La monetización de ese desequilibrio fiscal nos deja con un escenario inflacionario muy preocupante, y luego, desde el punto de vista cambiario, también tenemos por delante una alta probabilidad de crisis cambiaria, lo cual va a golpear nuestros bolsillos y va a impactar en la pobreza, en la indigencia, con un escenario sumamente preocupante. Yo voy a tratar de no opinar, ¿no? O sea, voy a tratar de mostrarles datos y analizarlos. Por supuesto que la manera en que se va a encarar el desequilibrio macroeconómico que tenemos por delante puede dar distintos escenarios futuros.
Yo creo que el gobierno, o el oficialismo, en lo que viene va a hacer todo lo posible por evitar que la olla hirviendo en la que estamos se destape la olla, digamos, y tengamos una explosión con crisis social y demás. Ese va a ser el intento. No estoy seguro que lo logren, pero bueno, ese es un poco el desafío, tratar de analizarlo. Y por supuesto, después de la presentación, vamos a abrir un escenario un espacio de preguntas en el cual todos puedan opinar, preguntar, y en la medida que mantengamos el respeto, todos puedan decir lo que quieran, que es un poco el objetivo. Yo seguramente tengo una mirada más negativa que muchos de ustedes, pero bienvenidos si alguno está más optimista, que comparta su mirada y sus argumentos, sus fundamentos de en qué radica ese optimismo. Realmente yo veo una situación muy grave. Pero bueno, vamos a empezar. Primero voy a mencionar un poco la cuestión de macroeconomía global, porque el escenario global yo creo que está muy delicado también y va a impactar seguramente en el escenario local. De hecho, cuando la situación es tan grave como la Argentina de hoy, una pequeña brisa que venga del exterior puede ser, digamos, que el castillo de naipes se caiga por completo. Una suba de tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, una nueva ola de pandemia también podría impactar. Hay escenarios. Entonces el primer tema es este de la pandemia. Nosotros en el año 2020 hemos visto que a lo largo de los distintos trimestres, el primer trimestre implicó una fuerte caída en la actividad económica de China. Fíjense ahí, les muestro primero este gráfico. Fíjense que China cae antes que Brasil, que Estados Unidos, que la zona euro, que Japón, que el Reino Unido, también que Argentina. Y esto es porque la pandemia impactó antes y las políticas de cuarentena, las restricciones, iniciaron antes. Y fíjense que nosotros vimos muy temprano, cuando apenas estábamos empezando a caer, que China ya se recuperaba. Es decir, cuando se da una situación de pandemia como esta, se repite el escenario de aquella epidemia española del año 1918-1920, que vimos que entre 1918 y 1919 la economía cayó 25%, y en 1919-1920 la economía recuperó 25%. Esa fue como una especie de B corta, donde una economía que de repente enfrenta restricciones por cuarentena asociadas a una epidemia o a una pandemia, la economía colapsa, pero luego se recupera porque el potencial de la producción de ese país se mantiene intacto. Digamos, lo que sucede es que una vez que se supera la cuestión sanitaria y se flexibilizan las cuarentenas, la economía se recupera. Bueno, en China vimos esto, la economía cayó y se recuperó, incluso fue un país que recuperó buenas tasas de crecimiento, por supuesto no es el milagro chino de otro tiempo, pero sí que había recuperado. Ahora, en este último trimestre, se ve una preocupación en China por una nueva ola de pandemia, nuevos pueblos cerrados, nuevos riesgos que eventualmente pueden impactar en el resto del mundo. No sé si lo han visto, pero en Buenos Aires y en muchos lugares hay alertas de volver a usar barbijo, de tener cuidado con el virus que vuelve a estar presente, y con esto quiero decir, en términos macro, hay un riesgo de que venga una nueva ola de COVID-19. Quizás lo que nos da un poco de tranquilidad es esto: el pueblo global, y especialmente en los países de altos ingresos y de medios ingresos, tienen una alta cantidad de gente vacunada. No es lo mismo el escenario, porque ya hay mucha gente que se contagió del virus y lo superó, hay mucha gente que está vacunada, con lo cual el riesgo de que el gobierno vuelva a aplicar políticas de cuarentena es mucho más bajo. No digo que ningún gobierno lo va a hacer, podrían generarse este tipo de medidas, podrían cerrarse aeropuertos, podría la situación desencadenar ciertas políticas más restrictivas, pero ese escenario yo no lo veo personalmente, no lo veo para Argentina y no lo veo para el mundo por ahora con la información que tenemos. Pero el riesgo está, y en caso de ocurrir, por supuesto que todo el escenario cambia. A ver, una manera de contarles esto es que en el año 2019, diciembre de 2019, si hubiéramos tenido una charla como esta, donde yo presentaba el escenario 2020, guiado por las estadísticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los grandes consultores que trabajan en esto, hubieran hecho un panorama totalmente distinto al que finalmente ocurrió.
O sea, un escenario de pandemia con restricciones por cuarentena y demás, que cambia todas las proyecciones que nosotros podemos elaborar. En el escenario que yo les voy a mostrar, estoy asumiendo que la pandemia está superada y que no va a haber políticas restrictivas en esto. Aún así soy pesimista, pero ese escenario en concreto yo no lo veo. Algunos analistas eventualmente podrán incluir algo, podrán tener otra mirada. Si miramos acá los distintos países, cómo se comportaron, fíjense que todas las economías se recuperaron, alcanzaron el nivel de ingresos que tenían pre-pandemia, algunos pudieron superar incluso ese nivel, como Estados Unidos, o casi todos. Fíjense que en la línea se han recuperado por completo, y ahora lo que viene por delante es, bueno, ahora hay que empezar a crecer, hay que tener políticas de ahorro, de inversión, para empezar a crecer. Ese es el desafío por delante, por ahora no está muy claro. Por supuesto, después de la fuerte aceleración del crecimiento, que en realidad no fue el crecimiento sino recuperación, del segundo semestre de 2020, y lo que siguió, fíjense que las economías crecieron muy fuerte, es muy, muy vertical el crecimiento que pueden ver ahí. Después se desacelera ese crecimiento que tiene que ver con la pandemia. Pero bueno, ahí están las economías ya recuperadas. Si vamos al Fondo Monetario y al Banco Mundial, fíjense que las proyecciones para el año 2023 son relativamente buenas, si bien son un poco más bajas en cuanto al crecimiento que el año 2022. En 2023 el Fondo Monetario observa un crecimiento del 2,9%. Fíjense que 2021 fue 6,1%, eso tiene que ver con el rebote de la caída de actividad. Si miráramos el dato 2020, probablemente haya sido una caída del 5 al 10% dependiendo del país. El 2021 fue un año de recuperación, de crecimiento contra el pozo del 2020. Y lo que vemos en 2022, entonces, el Fondo Monetario hablaba de un 3,2%, el Banco Mundial de un 2,9%, pero estamos en torno al 3%, y el año 2023 también va a estar en torno al 3%, por ejemplo, el Fondo Monetario habla de un 2,9% y el Banco Mundial de un 3%, pero estamos ahí, estamos en un crecimiento global del 3%. Si hablamos de las economías avanzadas, ese crecimiento sería del 2,6%. Si hablamos de Estados Unidos, 2,5%. Si hablamos de la zona euro, también 2,5%. Si hablamos de China, un poco más, 4,3% para el Banco Mundial. En el caso del Fondo Monetario, 3,3%. Si hablamos de América Latina y el Caribe, en 2022 se veía un 3%. En el Banco Mundial cerraría con 2,5% en su proyección. Para el año 2023 se habla de América Latina 2%, y Banco Mundial 1,9%. O sea, Fondo Monetario 2%, Banco Mundial 1,9%. Es decir, que desacelera un poco América Latina, pero sigue creciendo a tasas bajas. Por supuesto, el caso de Rusia con la guerra es un caso aparte. El año 2022 cerraría entre un 6 y un 9% de caída por la guerra. El año 2023 nos hablan de una caída un poco más leve, del 3,5% o del 2%. Pero bueno, ese es el escenario que se ve por delante. Es interesante que, dado el escenario de alta inflación que estamos viendo en los últimos meses en Estados Unidos, en Europa, y que empieza a preocupar, las autoridades monetarias empezaron a elevar las tasas de interés. Y esto es algo que se ve en todas partes. O sea, hubo un escenario en la pandemia de expansión crediticia muy fuerte, que después voy a tratar de explicar por qué no vimos alta inflación en esos años, en ese año 2020, pero ahora que la demanda de dinero recuperó su nivel, vemos que la inflación empieza a aumentar. La explicación, a mi entender, es más monetaria que entendido por una cuestión energética en relación a Rusia y a la guerra. Creo que hay una cuestión de que se inyectó liquidez, y ahora que la demanda de dinero ya no es tan alta como fue por la incertidumbre de la pandemia, empezamos a visualizar aumento de precios. Lo interesante del escenario, y los que están formados en la escuela austríaca y en la teoría austríaca del ciclo económico lo entienden bien, después de la enorme liquidez inyectada en 2020, la política contractiva que viene aplicando la Fed y el Banco Central Europeo y demás, puede generar una crisis económica importante. O sea, estamos ante un posible sudden stop en términos de Guillermo Calvo,
estamos ante una política contractiva en la liquidez, lo cual va a desacelerar el crecimiento global, y algunos autores hablan o algunos analistas hablan de una recesión en Estados Unidos y eventualmente en otros lugares. Ese escenario, por supuesto, también impactaría negativamente en Argentina. Miren que tengo acá yo no sé si ustedes llegan a ver los titulares del gráfico, ¿no? No sé si lo están viendo. A ver, voy a correr esto si puedo. Bueno, lo voy a dejar Sí, acá abajo. se están viendo de Porque yo forma no lo puedo perfecta, ver. Adrián. Adrián, se están viendo Ahí bien. está. Bueno, a la izquierda tienen entonces la tasa de inflación, como vino subiendo en estos países, y a la derecha tienen la política monetaria, con estas suba en tasas de interés. Cuando sube la inflación, en general, los bancos centrales elevan las tasas de interés para contener la inflación. Esa suba de tasas de interés implica cortar el crédito, y cortar el crédito implica menos actividad económica, menos empleo y, en definitiva, problemas. Esas son algunas de las luces de alarma que el escenario global nos está mostrando. Si vamos al resultado fiscal financiero, fíjense que todos los países en el año 2020 generaron políticas de desequilibrio fiscal. De hecho, en Argentina, les voy a mostrar después, se ve muy claro cómo se aplican políticas de cuarentena y los ingresos tributarios caen fuertemente al mismo tiempo que el gobierno aumenta el gasto con programas y planes sociales. Este escenario se vio en muchos lugares. O sea, menos recaudación y más gasto. Con lo cual el déficit fiscal fue muy elevado. Los países avanzados fueron los más agresivos en aplicar políticas fiscales para contrarrestar el efecto de la pandemia. Entonces, fíjense, en los países avanzados pasaron de menos 3% del déficit fiscal a 10,9%, y en 2021 la corrección fue mínima, de 9,9%. 2022, acá no lo vemos, ya la corrección es bastante mayor, porque cuando se recupera la actividad, se recupera la recaudación, y al recuperarse la recaudación, el déficit fiscal baja fuertemente, aunque no haya habido una política de austeridad bien clara. En los emergentes, fíjense que también queda un déficit preocupante. Esto, quiero decir, no es solamente el caso argentino el que agravó su resultado fiscal en 2020 y lo recuperó en 2021 y 2022. Es algo global. Por supuesto, los países de bajos ingresos, con menos posibilidades de financiamiento, tuvieron déficit más acotado y fueron más austeros de alguna manera, pero un poco por las pocas posibilidades que tenían. Si vamos al resultado fiscal financiero, lo mismo. Ahí ven que 2020 implicó un aumento del resultado del déficit fiscal, y luego 2021, 22 y 23 una recuperación en las economías avanzadas y también en las economías emergentes, Latinoamérica y países de ingresos bajos. Si vamos a la deuda pública, lo mismo. El aumento en la deuda pública tomada para contrarrestar la pandemia fue muy importante en todo el mundo. Acá lo pueden ver cómo el año 2020 fue el de mayor toma de deuda. 2021, 22 y 23 cambió el escenario. Vamos a mirar acá el estimador mensual de actividad económica ahora para Argentina. Y esto lo vamos a ver por presidente, como lo ven ahí, ¿no? La evolución de la actividad económica según el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica, que comienza en 1993 hasta el día de hoy. Esperen que ahí voy a correr un poco la cámara. Pero bueno, si ustedes, o la parte del video, pero si ustedes ven ahí la presentación, fíjense, hubo digamos, con el gobierno de Macri, la economía cayó en una crisis, que finalmente vimos esa caída en el año 2020 o sea, en realidad, a ver, a fines de 2019, la economía de Cambiemos, el modelo económico de Cambiemos, había terminado una crisis determinada. Pero la fuerte crisis que hemos visto en 2020 no es esa crisis de Cambiemos, sino la crisis de la pandemia. Y acá hay que ser muy claro, la pandemia en sí no te genera la crisis, lo que genera la caída de actividad económica son las restricciones a la actividad económica que impuso la política de cuarentena. Por supuesto, hay personas que avalarán que el gobierno haya cerrado aeropuertos, que haya habido
límites para la circulación de una provincia a la otra, que haya habido todo tipo de restricciones a la actividad económica y al empleo. Hay otras personas que no avalan esas restricciones y más bien se oponen, pero está claro que lo que ha generado una caída de actividad fue eso. Así como la caída en la actividad fueron las cuarentenas, la recuperación que se ve en la actividad económica desde el segundo semestre de 2020 también fue la flexibilización de esas políticas de cuarentena. Y con el correr de los meses y hasta el año 2022, lo que hemos notado es una recuperación casi total de la actividad económica pre-pandemia. Ahora, uno podría decir que el nivel de actividad que hoy tiene Argentina es similar al que teníamos al último día del gobierno de Macri, pero todavía queda margen para alcanzar el pico de actividad del 2017, que fue, creo que noviembre de 2017 fue el pico de actividad que todavía no hemos logrado alcanzar y que seguramente alcanzaremos en breve, ¿no? Pero esto lo digo para decir, todavía no hemos logrado alcanzar nuestro potencial de recuperación. Hay margen todavía para recuperar. Después de recuperada el total de actividad, iniciará un camino de crecimiento económico. Todavía no hemos visto crecimiento en mucho tiempo. Otra cosa importante acá, fíjense que hay una línea azul, hay una línea roja. La diferencia entre la línea azul y la línea roja es la intervención del INDEC, en cierta medida. O sea, el kirchnerismo, durante muchos años, subestimó el nivel de inflación, y al hacerlo, todos los datos que uno ve se distorsionan. O sea, tiene que ver con el PBI, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con muchos datos. Entonces, cuando se corrigen el crecimiento económico de la época kirchnerista con el nivel de inflación que midieron las entidades privadas, empezamos a notar que no hubo el crecimiento económico que anunciaba en aquellos momentos el INDEC con estadísticas oficiales. En esa corrección notamos que, bueno, durante gran parte de los 8 años de Cristina Kirchner, una vez que terminó el gobierno de Néstor, que fue un gobierno de recuperación, no de crecimiento, empezó un estancamiento. Que hay muchas maneras y muchos analistas que lo han mostrado, una especie de serrucho, donde un año crecía la actividad, al otro año caía, al otro año volvía a crecer, volvía a caer, y en definitiva nos manteníamos en un estancamiento. Bueno, en ese estancamiento seguimos. O sea, uno podría mostrar, comparativamente con otros países, cómo algunas economías han crecido mucho a lo largo de estas décadas, desde el 93 al 2022, y mostrar que en 30 años, no sé, de repente han duplicado su nivel de PBI per cápita. Bueno, y cómo Argentina, lamentablemente, en estas 3 décadas ha mantenido el nivel de ingresos. Más aún, cuando a mi entender, lo que viene por delante en 2023 o 2024, esto después lo voy a aclarar, es una buena devaluación con un posible escenario de hiperinflación que va a reducir los ingresos reales, que va a reducir el PBI per cápita y que posiblemente nos termine dejando en un pozo donde el nivel de actividad y el nivel de ingresos se asemeje mucho a aquella situación de 3 décadas atrás. Entonces, aún el PBI de hoy de Argentina, con todos los problemas que están debajo de la superficie que podemos observar en los datos, nos deja posiblemente en una situación crítica nuevamente, con un estancamiento de décadas, y que no es solamente de estas 3 décadas, podríamos ir más atrás también y mostrar que Argentina no logra crecer, lo cual es el gran desafío para adelante. Bueno, acá ven lo mismo si comparamos con Brasil. Bolsonaro había heredado un enorme déficit fiscal. El gran aporte de Bolsonaro en Brasil fue mejorar ese resultado fiscal. Ahora asumió Lula. Muchos analistas abren un frente ahí entre Brasil, digamos, en analizar Brasil como un gobierno. Muchos lo ven populista y muchos lo ven como un gobierno más moderado que lo que hubo años atrás. Eso se verá. Por lo pronto, el resultado fiscal es mejor que lo que era años atrás y la economía de Brasil tiene un potencial de crecimiento y recuperación todavía. Bueno, no me voy a detener en esto, pero si ustedes van al EMAE, van a poder visualizar los distintos sectores de la economía. Esto está disponible en el INDEC. Si ustedes ponen en Google INDEC, EMAE,
noviembre 2022 van a poder acceder, o octubre, no sé cuál es el último dato, probablemente sea octubre, van a poder ver cómo se comporta cada sector. La industria manufacturera, la construcción, transporte, educación, salud, pesca, cada uno de los sectores económicos. Por supuesto, cuando vemos el año 2020, que fue el año de pandemia, observaremos que, por ejemplo, la economía agropecuaria no se vio afectada. O sea, había cuarentenas, había pandemia, pero el hombre de campo se fue a trabajar al campo y trabajaba igual que si no hubiera pandemia. Mientras que en turismo, por ejemplo, vimos una caída fuerte en la actividad. Cuando vemos la recuperación, vemos una recuperación fuerte en turismo, en restaurantes, en comercio minorista, y el sector agropecuario sigue su crecimiento habitual. O sea, hay sectores que se han visto más afectados y otros menos. Por ahora, como todavía estamos recuperándonos de la pandemia, los sectores más afectados por pandemia son los que todavía muestran altas tasas de recuperación. Si vamos a la parte de asalariados, esto también es interesante, fíjense que el sector privado, es la línea azul, por la pandemia tuvo una caída en el empleo. Y luego tuvo una recuperación que en los últimos meses mejoró un poco más que lo que se ve en el gráfico. Este gráfico no está actualizado, pero sí que se mejoró. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es, en la pandemia, este es un dato importante, el sector privado perdió puestos de trabajo, pero el sector público no solo no los perdió, sino que los creó. Esto también genera un gran debate filosófico de política económica, ¿no? Que tiene que ver con que muchos dicen, bueno, si se ajustó el sector privado, se tiene que ajustar el sector público. Bueno, no. Muchos dicen, no, el sector público tiene que crear el empleo que el sector privado no puede crear. Hay una discusión ahí de filosofía política importante. Por lo pronto, los datos muestran que hubo un ajuste en el empleo privado y hubo una generación de empleo público. Ahora, superada la pandemia, el sector privado se empieza a recuperar y, por supuesto, también se recupera el empleo privado. Acá pueden ver lo mismo, con el dato un poco más actualizado. Fíjense que la línea azul o celeste que tienen en el gráfico de la izquierda muestra que el sector privado crea empleo más rápido que el sector público. Tiene que ver con esto que les decía, con la recuperación. Y este es el otro gráfico que, a mi entender, muestra un punto preocupante. Por un lado, fíjense lo que les decía, cómo en el año 2020 hemos visto en la línea roja un aumento del gasto primario, al mismo tiempo que caía el ingreso total por recaudación de impuestos, dadas las restricciones de la cuarentena. Superada la pandemia, fíjense que el ingreso total empieza a recuperarse al mismo tiempo que cae el gasto primario. Pero es curioso que después de 2021, del tercer trimestre de 2021, vuelve a aumentar el gasto primario al tiempo que bajan los ingresos tributarios. Y no es que ha habido una nueva ola de pandemia. Es decir, ahí tenemos un escenario de política económica que nos deja con un resultado fiscal que pudo evitarse. Es decir, Argentina tuvo la oportunidad, 2021-22, de ir a un equilibrio fiscal muy claro una vez que se superó la pandemia, una vez que se levantaron las restricciones de cuarentena, porque mejoró fuerte la recaudación tributaria y porque gran parte del gasto público fue licuado, donde los aumentos del sector público, los aumentos salariales, estuvieron abajo de la inflación. Entonces, finalmente, si los jubilados y pensionados, si los maestros, si los docentes o la gente de los hospitales cobran menos dinero, en términos reales, y la recaudación sube en términos reales, podías tener un equilibrio fiscal. Lamentablemente, ese equilibrio fiscal no lo alcanzamos todavía, ni primario, y por supuesto, si consolidamos con las provincias o analizamos el financiero con los intereses de deuda y demás, la situación es todavía más grave. Acá pueden ver la contribución en la recaudación de impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que más se recuperaron? IVA, ahí lo pueden ver en el tercer trimestre de 2022, 23,8, ganancias 20,8, algo derechos de exportación, pero muy poquito, seguridad social y luego otros. O sea, hay mucho de IVA y ganancias en la recuperación tributaria, lo que habla un poco de la mejora en la actividad. Bueno, acá hay algo de precios internacionales. Este es otro gráfico que también me interesa analizar, que tiene que ver con el resultado fiscal. Es decir, cada vez que Argentina
ha tenido un déficit fiscal arriba del 7% del PBI, hemos tenido un default, hemos tenido fuertes devaluaciones, hemos tenido hiperinflación, hemos tenido un 2001 con una crisis económica muy grave. Esto también muestra la importancia del déficit, pero no solo eso, también muestra que la causa central de nuestros problemas es fiscal. A ver, en este sentido los economistas estamos divididos. Por un lado estamos los que creemos que la dominancia de nuestros problemas macroeconómicos comienza por un problema fiscal. Otros creen que el problema comienza con un problema cambiario. Muy interesante esta discusión, si quieren después la podemos retomar. Por lo pronto, lo que se puede decir es que cada vez que hemos tenido estos niveles de déficit fiscal, ha seguido una devaluación en la mayoría de los casos, una corrección cambiaria que ha licuado el gasto y nos ha permitido ajustar un poco el déficit fiscal. De hecho, pasó también con Macri, cuando llegó la crisis cambiaria de 2018 y 2019. Fíjense que ahí es cuando Macri termina su gobierno con un menor déficit fiscal, financiero y consolidado. A ver, Macri acá, en 2019, dejó un equilibrio fiscal primario, que fue su objetivo en la política económica, pero como, de hecho, fue un equilibrio fiscal primario de nación y de las provincias. Pero si vemos ahí un importante déficit fiscal todavía, es por el financiero, es por la deuda que tomó en esos 4 años en los que intentó ajustar las cuentas públicas de muchas maneras, ¿no? Sacando subsidios, como sabemos. Entonces, él dejó equilibrio fiscal primario, pero un problema de intereses de deuda. Con el reperfilamiento de deuda, con la renegociación de la deuda que llevó adelante Guzmán, esos intereses bajaron. Pero como dije antes, el resultado primario se agravó y llegó a ser de 10 puntos del PBI, con Alberto Fernández al cierre de 2020. Después, por supuesto, este déficit se corrigió. Esto no lo tengo acá ahora, pero podríamos tener ahí una recuperación, una mejora, digamos, en el resultado fiscal al cierre del gobierno de Alberto Fernández. Si bien todavía hay un déficit y otros problemas que vamos a mencionar. Bueno, acá pueden ver el gasto primario y financiero, fíjense lo que les decía recién. Si miran, a ver si se los puedo señalar con un gráfico. Un segundo, con una flecha, ¿no? Si miran esta fecha, diciembre de 2019, que es cuando se fue Macri, él acá dejó una situación de déficit fiscal primario cercana a 0, pero dejó casi 4 puntos de déficit fiscal financiero por los intereses de deuda. Esto se agravó con la pandemia y luego mejoró una vez que se recuperó la actividad económica y el empleo, llegando a 2,9% de déficit fiscal, que vemos, de hecho, esto lo tomé de información oficial del gobierno, y si miramos el presupuesto 2023, ya se ve también este déficit de 2,9, con un financiero de 4,5. ¿Cuál es mi preocupación acá, en este punto en concreto? Porque este déficit todavía parece manejable, ¿no? Pero ¿cuál es mi preocupación? El año electoral. O sea, ¿el año electoral va a ser un año en el que se va a intentar ir al equilibrio fiscal o va a ser un año en el que se va a agravar el resultado fiscal? Si miramos la historia argentina, el año electoral nos lleva a un mayor gasto público, a una mayor irresponsabilidad fiscal, con lo cual puede ser que este déficit sea más grave y la situación termine siendo muy comprometida para el gobierno que termina asumiendo en diciembre de 2023. Con lo cual, a inicio de 2024 vendría una corrección ya en el verano, digamos, ese es el escenario más plausible. Pero todavía tenemos que ver otros problemas que nos hacen creer que la situación se puede agravar antes. Bien. Bueno, esto me lo voy a saltear. Acá viene un poco el tema de inflación. También no lo tengo del todo actualizado, pero, y de hecho el último dato fue más alentador todavía, pero fíjense que el dato de inflación mensual empezó a aumentar a lo largo del gobierno de Alberto Fernández respecto de los gobiernos anteriores,
De hecho, cerraríamos el año 2022 con una inflación arriba del 90%, 95% más o menos. Algunos analistas hablan del 100%. Esto todavía está por verse. Quizás con el último dato de 4,9%, creo que fue, es un poco más alentador, ¿no? Porque están hablando los analistas de una desaceleración en la inflación. Yo no veo una baja en la inflación, por muchas razones que les voy a ir comentando. En primer lugar, porque si comparamos 2021 con 2022, 2021 cerró apenas arriba del 50% y 2022 está cerrando cerca del 100%. Entonces, prácticamente se duplicó la tasa de inflación anual. Que el último dato haya sido alentador habla de una mayor inflación reprimida. A ver, algún oficialista podría salir al cruce y decirme que no, que de hecho hubo aumentos de tarifas en el último dato del IPC, digamos, en el mes de noviembre, con lo cual, al revés, hay una corrección de tarifas que contribuye a que la tasa de inflación sea mayor. Pero la realidad es que la contracción monetaria que se está llevando adelante con las subas de tasa de interés en el ELIX y en los pasivos monetarios del Banco Central nos hacen ver que en realidad esa contracción monetaria nos lleva a pensar que hay más inflación futura por venir. Esto en un ratito se los voy a explicar también. Acá pueden ver, de hecho, cómo viene aumentando la inflación. O sea, con Néstor Kirchner volvió la inflación, una vez que abandonamos la convertibilidad, estaba en el orden del 15%, con Cristina Kirchner pasó al 25%, con Macri en el orden del 41%, y con Alberto Fernández ahí se habla del 54% y ahora cerca del 100%. O sea, si uno separara por etapas o por presidentes de Banco Central, vemos que poco a poco los presidentes de la autoridad monetaria ya no priorizan la estabilidad de precios, sino que asisten al gobierno emitiendo dinero y esto conduce a una inflación creciente de forma permanente. Entonces el escenario es realmente grave. Acá este cuadro nos muestra el tiempo. Adrián, se te silenció. No se te escucha. Ah, perdón, ¿ahí me escuchan? Ahora sí. No sé qué pasó. Creo que quise correr el cuadro y puse mute, disculpen. Les decía, este es un cuadro, un gráfico, que muestra el tiempo que tarda en duplicarse el nivel de precios. Por ejemplo, en el 2022, el nivel de precios se duplicó, porque la inflación fue del 100%. O sea, si un kilo de carne costaba 1.500 pesos, ahora cuesta 3.000. Digamos, en el sentido de que se duplican los precios en un año. Cuando hay una hiperinflación, como la que tuvo Argentina en el 89 al 91, puede pasar que los precios se dupliquen en un par de días. Todavía no llegamos a ese escenario. Pero, o Venezuela, que lo vivió hace poco, o Zimbabue. Pero Argentina ya duplica los precios en un año. En algunos países esto lleva mucho más tiempo. Pero fíjense cómo este tiempo, obviamente, se va acotando a medida que pasa cada uno de los gobiernos. Bien, ¿cuál es la causa de la inflación? Este es un muy buen gráfico de Nicolás Kachanowski, que muestra el IPC ligado a los agregados monetarios, la base monetaria, el M2 y el IPC, o el CPI, pero es lo mismo, es el índice de precios al consumidor. Ahí pueden ver con claridad que cuando aumenta la masa monetaria, aumentan los precios. En términos de la teoría cuantitativa del dinero, como para darle razón a esa teoría que Milton Friedman elaboró sobre la base de la ecuación de Fisher de los años 1920 más o menos. Pero es una teoría que se visualiza con claridad y que acá también lo podemos ver. O sea, seguimos viendo que la causa central de la inflación en Argentina sigue siendo monetaria. Por supuesto, un debate aparte que podríamos tener hoy es analizar la inflación de demanda, la inflación de costos, la inflación estructural, las expectativas inflacionarias. Si quieren, después conversamos sobre estos temas, pero a mi entender no hay una multicausa en la inflación.
no van a encontrar nunca un país que tenga los niveles de inflación que tiene hoy la Argentina si no hay una masa monetaria que aumente fuertemente en el mismo momento o en el periodo inmediatamente anterior, o sea, 1 o 2 años antes. Bueno, acá vemos cómo nos comemos el peso, este billete de 100 pesos que antes eran $100, ahora es cada vez menos, prácticamente no vale nada. Y acá está el gráfico que a mí me parece central, que es mirar el gran problema de esta olla hirviendo que les hablaba al comienzo, que tiene que ver con los pasivos monetarios del Banco Central. O sea, ¿qué es lo que ven ahí en este gráfico? Son los pasivos, la evolución semanal de los pasivos monetarios del Banco Central. Ahí tienen los pases pasivos, las LELIQs, las LEBACs, y una línea, que sería la que está naranja, de pasivos sobre base monetaria, que esto lo van a medir en el eje que está a la derecha. Es decir, las LEBACs se terminaron con Macri, que es la parte azul. Y cuando se fueron terminando las LEBACs, se fueron creando las LELIQs. Las LELIQs, que empezaron a elaborar, digamos, a tomarse para sustituir, digamos, estos instrumentos monetarios con un nuevo instrumento que fue las LELIQs y los pases, empezamos a ver cómo se va creando esta montaña. En realidad es una bola de nieve, donde el dinero que la gente deposita a plazo fijo en los bancos lo toman y lo llevan al Banco Central. Los bancos reciben del Banco Central el pago de una alta tasa de interés, que es la tasa del LELIQs, y de esta manera el dinero que entra al mercado por distintas políticas de gasto que ya mencionamos, de repente se retira, se esteriliza con las LELIQs. Ahora, para que ese dinero esté afuera del mercado, es necesario que el Banco Central pague tasas de interés altísimas, del 70, 80%, en algunos casos arriba del 100%, lo que hace que esa masa de dinero que está fuera del mercado de repente se duplique en un año. Entonces, cuando uno se pregunta cuánto representa ese dinero en LELIQs que está fuera del mercado, el dato es preocupante. Son más que 2 bases monetarias, casi 3 bases monetarias. O sea, hoy tenemos muchos pesos en circulación, pero el Banco Central tiene afuera del sistema casi el triple de dinero del que está dentro del sistema. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los analistas hoy? Que de repente los ahorristas que tienen su dinero depositado a plazo fijo desconfíen de la inflación futura, tengan alguna preocupación respecto del futuro, de la cotización del dólar y demás, y de repente decidan no renovar los plazos fijos. Si la gente, en lugar de renovar los plazos fijos, retira su dinero de los bancos no tienen el dinero para poder renovar las LELIQs de manera diaria o semanal. Con lo cual, lo que van a tener que hacer es empezar a llevar que todo ese dinero, las 3 bases monetarias que están afuera del mercado, de repente vayan entrando al mercado, y si eso ocurre, estarías cuadruplicando eventualmente la cantidad de dinero en circulación, lo cual iría a precios, y si el nivel de precios pega un salto como el que uno supone que ocurriría ante un escenario como este, la gente, viendo que los precios ahora aumentan más rápido todavía, tendría una menor demanda por el peso, iría corriendo al dólar, lo cual generaría una mayor presión sobre el mercado cambiario, lo cual a su vez generaría una menor demanda aún por el peso, y el círculo vicioso llevaría a una situación de caos y de explosión inflacionaria, pudiendo convertirse esto en una hiperinflación. Ahora, ¿por qué esto no ocurriría? En gran parte porque los pesos que ahora están en manos del Banco Central no son tanto de la gente, sino de algunas autoridades del gobierno. O sea, el dinero de ANSES o el dinero de algunos organismos del Estado está colocado en esa masa monetaria. Entonces, si el gobierno se decide a no retirar ese dinero, bueno, se irá licuando con la inflación de cada año y eventualmente se desinflará, y eso probablemente sea el mejor escenario para una situación crítica como esta. Pero, obviamente, nos estamos comiendo el dinero de los jubilados y pensionados de este sistema de reparto que tenemos. Hay mucha pérdida, digamos, de todo ese capital que está colocado ahí. Acá es donde se despierta, si se quiere, el gran debate que nos damos los economistas en este momento. ¿Cuánto tiempo puede mantener el gobierno el dinero de la gente afuera del sistema?
Mientras lo mantenga fuera del sistema, no va a ejercer la presión inflacionaria. Pero si esta bola de nieve sigue creciendo, como lo vemos en el gráfico, a lo largo de todo 2019, 20, 21 y 22, la situación se va volviendo crítica. Y ahí es donde lo que decimos es, no pensemos que la inflación se está desacelerando porque el dato de noviembre de 2022 fue mejor que el de octubre de 2022, sino que veamos lo que está debajo de la superficie. Con esto quiero citar a Frédéric Bastiat, un economista clásico que escribió ese ensayo importantísimo que habla de lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué decía Bastiat? El mal economista ve lo que se ve. Y lo que se ve es que el IPC de noviembre desaceleró respecto del de octubre. El buen economista ve eso, ve lo que se ve, pero también ve lo que no se ve. Y lo que no se ve, y para eso tenemos estas reuniones y estos gráficos, es que lejos de importar el dato mensual de IPC, tenemos que ver que debajo de la superficie de esos datos agregados que el INDEC coloca en la tapa de los diarios, hay un problema del ELIX, de pases, de pasivos monetarios del Banco Central, que son una enorme amenaza a una fuerte aceleración de la inflación, y que ese problema se agrava día a día, de manera muy acelerada, porque las tasas de interés tienen que ser cada vez más elevadas para darle al ahorrista un premio muy alto que le permita seguir confiando en colocar el dinero en los bancos más que en tener el dinero. Esto les pasará, si ustedes lo hablan con amigos de ustedes que tienen plazo fijo en los bancos, ellos te dicen, mirá, yo tengo esta cantidad de dinero en el banco, en plazo fijo, y lo que recibo como premio por dejar el dinero ahí es una cantidad de dinero que me permite pagar el colegio de los chicos o algunas actividades que son importantes para el presupuesto de cada familia. Entonces, si yo retiro ese dinero y compro dólares, el dólar no me da una renta, pero el peso sí. Bueno, en el año 2021-22 esto fue maravilloso. O sea, te dieron un alto premio. Es verdad que en algún momento hubo una fuerte devaluación y se te licuó. Hay que ver cuántos dólares te quedan ahora. Si uno convierte esos dólares a dólar blue, a cuánto equivale ese ahorro que tenés hoy, cuánto era antes. Pero realmente el premio, la alta tasa de interés, hace que mucha gente opte por asumir el riesgo. Ahora, si ellos ven que de repente la gente no renueva los plazos fijos, van a subir la tasa. Y van a pagar lo que tengan que pagar para tratar de que la gente siga dejando su dinero dentro del mundo de los bancos y del Banco Central, porque de esa manera no tienen que asumir la presión inflacionaria y pueden seguir tirando de la soga. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno que venga en diciembre de 2023? Sea el oficialismo, sea la oposición y sea cualquier oposición. Y bueno, lo primero que debería hacer es reconocer que el tipo de cambio no es real, que el tipo de cambio es una mentira, que el tipo de cambio no representa la situación monetaria de la Argentina. Siempre digo, si van a las góndolas de los supermercados y no hay carne, es porque está mal el precio. Es un problema de precio. Si ustedes ven que en la Argentina no hay dólares, es un problema de precio. O sea, claramente es un problema de precio. Entonces, que Argentina tiene que reconocer un tipo de cambio mayor es un sinceramiento que va a ocurrir por las buenas, si lo decide algún gobierno, con una serie de medidas de política económica, o por las malas, si lo decide el mercado, la gente, y eventualmente sacan su dinero del sistema y colapsa la situación. Acá se abre un buen escenario de preguntas, de cómo se sale de todo este problema, qué se hace con todo este dinero. Algunos hablan de un plan Bonex, algunos hablan de una tremenda devaluación, como tuvimos en el Rodrigazo, algunos hablan de una hiperinflación. Digamos, yo alguna vez planteé en Twitter, como para plantear solamente el problema es, ¿qué pasaría si mañana el Banco Central baja la tasa del ELIX a 0? Y le dice a la gente, miren, o a los bancos, yo no les pago más para que ustedes tengan el dinero acá afuera. Bueno, los bancos no van a poder pagar los plazos fijos, la tasa de plazo fijo que paga la gente. Cuando reconozcan lo que pueden pagar, la gente va a retirar todo ese dinero. Si de repente se cuadruplica la base monetaria, vas a tener un estallido inflacionario y un sinceramiento de la macro que eventualmente va a volver a recomenzar, ¿no? Una nueva situación una vez que los precios alcancen un nivel con todo este dinero en circulación. O sea, que pasaremos a billetes de 10.000 pesos, de 50.000 pesos, de 100.000 pesos, como pasó alguna vez, tantas veces en tantos países con procesos hiperinflacionarios.
Dado ese contexto, obviamente se despierta otra situación. O sea, una vez que se sinceró este problema, quizás sea el momento de dolarizar, o quizás sea el momento de una nueva convertibilidad. Quizás sea una manera, con un tipo de cambio fijo, lograr una situación de estabilidad monetaria que le permita al nuevo gobierno volver a despertar, con otro escenario macro, porque acá, fíjense en el mundo empresarial, ¿no? Si yo soy empresario, ¿cómo me enfrento a este contexto de una inflación del 100%, con una amenaza de crisis cambiaria y con una amenaza de hiperinflación y con una amenaza de plan Bonex, con devaluación? O sea, en el escenario macro, dejemos de lado la inestabilidad política y factores culturales que también agravan todo. Si miramos solamente el escenario monetario y macro y cambiario, la situación es tremenda. Y esto es importante porque muchos sugieren que Argentina tiene que ir al equilibrio fiscal y que con eso basta. Y no es el caso. Argentina puede tener equilibrio fiscal mañana, puede dejar de emitir pesos para financiar al gobierno mañana, pero este problema es distinto. Este problema es de una naturaleza donde no se ha reconocido toda la gravedad del gobierno de Alberto Fernández de 2019, diciembre, a 2022, y le va a tocar al que venga, si no explota en 2023, resolver o asumir todos los costos sociales, económicos y políticos de lo que se hizo en estos 4 años. O sea, esto es lo grave y lo que yo creo que la opinión pública tiene que entender. Bueno, avanzo un poquito más y luego abrimos preguntas. Acá está el dato de pobreza. Por supuesto que en estos años la pobreza ha aumentado mucho, especialmente con la pandemia. Superada la pandemia, los datos empiezan a bajar, pero todavía nos mantenemos en una pobreza estructural arriba del 40%. Y acá viene un poco una pregunta que seguramente ustedes se harán. O sea, hacer proyecciones en Argentina es muy difícil. La verdad que animarse a lanzar un pronóstico es muy difícil. Yo lo voy a intentar. ¿Por qué lo voy a intentar? Porque la verdad que los empresarios, los que toman decisiones en el mundo real, necesitan proyectar si Argentina va a crecer o no va a crecer. Necesitan proyectar a qué dólar voy a trabajar el año que viene. Necesitan proyectar la tasa de inflación del año que viene. Entonces vamos a imaginar escenarios con datos cuantitativos de lo que esperamos ver. El primer escenario es el del presupuesto. Esto no es algo que yo conjeturo, es algo que está planteado como supuestos en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso. O sea que si el PBI creció 4% en 2022, en 2023 va a crecer un 2%. Si el tipo de cambio cerraría a diciembre a 166 pesos, el tipo de cambio oficial, en 2023 cerraría en 269 pesos con 90. Esto es como la tablita de Martínez de Oz, ¿no? Saber que mes a mes el gobierno va a devaluar más o menos al ritmo de la inflación para que el tipo de cambio no se atrase, y llegaríamos a diciembre de 2023 con una tasa, con un tipo de cambio que aumentó tanto como aumentó el resto de los precios de la economía. Entonces, ¿cuánto aumentó el tipo de cambio? Supongamos el mismo 60%. Entonces, ¿qué está reconociendo el gobierno con este presupuesto? En primer lugar, que va a desacelerar la recuperación de la actividad. En segundo lugar, que el tipo de cambio va a devaluar un 62% en 2023 respecto de 2022. En tercer lugar, que la tasa de inflación va a desacelerar en serio. O sea, del 95% con el que cerraríamos 2022 al 60% con el que cerraríamos 2023. Fíjense que lo que estamos diciendo es que la devaluación del tipo de cambio oficial es la tasa de inflación. O sea, lo que nos está diciendo el gobierno es que va a devaluar cada mes al mismo ritmo del tipo de cambio oficial, ¿no? Al mismo ritmo que aumentan los precios. Si el dato de inflación mensual es 5%, el tipo de cambio devalúa 5%. Si el dato de inflación mensual es 10%, el tipo de cambio devalúa 10%. Esto es importante a la hora de tomar decisiones. Y bueno, la otra situación es el mejor resultado en la balanza comercial. ¿Por qué? O sea, ¿cómo en todo este escenario? Bueno, porque siempre que un país tiene alta inflación o problemas cambiarios o restricciones en la importación, de hecho fíjense que las importaciones
de 2023 van a ser menores que las de 2022 por el problema de cepo cambiar y demás, te llevan a que si tenés una devaluación, efectivamente el resultado comercial es mejor. Aumentaría de 7.000 millones a 12.000 millones. Vamos al REM ahora. Esto sigo mostrando información que no es propia. Esto es lo que son es el relevamiento de expectativas de mercado. Es cómo el mercado visualiza lo que viene. Y lo que visualiza es que la tasa de inflación va a tender a desacelerar. 6,5, 6,2, 6, 5,9, 5,8. O sea, puede haber altibajos, de hecho los va a haber, pero tendemos a ir bajando la inflación muy suavemente. Ahora, una inflación mensual del 6% triplica en un mes el objetivo de inflación anual que tiene cualquier banco central del mundo. O sea, el Banco Central Europeo, o el Banco Central de Estados Unidos, o el Banco Central de Brasil, o el Banco Central de Chile, aspiran a una inflación anual del 2%. Argentina está trabajando con una inflación mensual que triplica el objetivo de inflación anual de cualquier banco central, para dimensionar el problema. Acá ven también esta baja de la inflación. Cerraríamos cerca del 100% a diciembre de 2022, en estas expectativas de mercado. A diciembre de 2023 no bajaría mucho, estaría en el 96%. A diciembre de 2024 ya tendríamos una tasa de inflación menor. El supuesto del mercado es que en el año electoral no van a mejorar las cosas, y en el año posterior, con la confianza que el mercado le va a dar al nuevo gobierno, eventualmente podrá empezar un programa de desinflación que tenga éxito. Pero bueno, son supuestos del mercado. Acá también lo vemos con la tasa de interés, alrededor del 70%. Acá lo vemos con el tipo de cambio, de vuelta, 152, 214 a junio de 2023, 284 a diciembre de 2023, 319 un poquito después. Es decir, el tipo de cambio se va a ir devaluando al ritmo de la inflación. Esto es, el tipo de cambio es un precio. Entonces, si la carne aumenta 100% y de un año a otro pasa de 1.500 a 3.000 pesos, no es, a ver, es plausible pensar que si el kilo de carne hoy vale 2.500, va a costar 5.000 pesos a fines del año que viene. Y si uno lo piensa en términos del dólar, si el tipo de cambio hoy, el oficial, está a 160, tranquilamente puede estar 320. Y si el blue está 320, tranquilamente puede estar en 640. Eso simplemente suponiendo que no pase nada explosivo y tengamos variables macroeconómicas que se ajustan a la inflación que tenemos. Y acá digo algo más. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Hay muchos precios que vienen aumentando mes a mes. Educación, salud, bebidas, alimentos, tecnología, todo aumenta mes a mes. Ahora, si el tipo de cambio nosotros lo congelamos, si el combustible lo congelamos, si las tarifas los congelamos, todo esto, esta brecha entre todos los precios que aumentan mes a mes y estos que no aumentan tanto, estamos generando una inflación reprimida. Porque esto en algún momento va a tener que reconocerse. Cuando venga el nuevo gobierno y diga, bueno, estos precios tienen que estar acá, como le pasó a Macri en 2016, cuando quitó el cepo cambiario, levantó el dólar y generó un ajuste fuerte en las tarifas hacia arriba, los tarifazos que quintuplicaron tarifas de servicios públicos, simplemente estuvo reconociendo la inflación de lo que se hizo antes, de los precios que se habían atrasado. No se pueden atrasar los precios de los servicios públicos durante tanto tiempo con estos niveles de inflación. Al final tenés crisis energética, no tenés inversiones en servicios públicos, terminás teniendo una serie de problemas. Con lo cual, empecemos a pensar en este escenario. Cuando cambie el gobierno, lo que nos va a ocurrir es que estos precios atrasados van a tener que saltar como todo el resto de los precios de la economía. Bueno, el crecimiento económico, que en 2022 cerraría arriba del 4%, llevarían a un 2023, en un año electoral, mucho menos, con posible recesión, pero supongamos, al menos en las expectativas de mercado, un crecimiento del 0,9%, y en 2024, con el cambio de gobierno, habría una pequeña recuperación. Si miramos el resultado primario, acá lo ven en términos absolutos, de
déjenme ver si lo tengo en porcentaje, no. Pero bueno, el resultado fiscal, en el relevamiento de expectativas del mercado, hay un empeoramiento del resultado fiscal, más o menos del 50% en términos absolutos. Si miramos la desocupación, aumentaría un poquito en 2023. Y acá viene un poco mi escenario y con esto termino. En primer lugar, les voy a contar un escenario optimista. Esto es, el escenario optimista es que no pasa nada, que el gobierno, o en este caso Massa, junto a Rubinstein, logran evitar que la olla se destape, mantienen los pasivos monetarios en el Banco Central y los problemas se patean para 2024. En ese escenario habría una estimación de, entre paréntesis o entre comillas, crecimiento económico de 0,9%, muy lejos del 4,8%. Fíjense que el REM también está diciendo algo parecido, ¿no? 0,9 es lo del REM. Si el REM tiene razón y no pasa nada raro, habría prácticamente un estancamiento en 2023 respecto de 2022. El resultado fiscal primario va a empeorar por el año electoral del 2,9 al 4%. La inflación anual, que está entre 90 y 100%, se va a mantener cerca de ese nivel. O sea, ahora va a cerrar alrededor del 95%. En 2023 supongamos que cierre también en ese nivel. De hecho, es lo que pudimos ver en todos los informes que les comentaba. El tipo de cambio oficial, que estaba en 185 pesos, podría llegar a los 269 del presupuesto, pero yo creo que va a estar más arriba. Yo ahí doy un rango de 269 a 400 pesos por alguna devaluación que necesariamente va a ocurrir por arriba de la que presume el presupuesto. Y el tipo de cambio blue, que cerraría este año en 325 pesos, 350 si pasa algo de acá al 31 de diciembre, estaría en 2023 entre 500 y 700 pesos, que básicamente es reconocer la inflación existente. O sea, no hay mucho para pensar. ¿Cuál es el escenario más pesimista? Es mucho más complejo evaluarlo, porque estamos hablando de un escenario más complejo. En primer lugar, una caída fuerte de actividad por una brusca devaluación. Digamos, si miramos lo que pasó en el 2001-2002, hablamos de una caída del 10% del PBI, podría pasar algo parecido. El resultado primario se agravaría, podría ser un 7% de déficit fiscal, incluso podría ser mayor. La inflación anual se desboca, la demanda de dinero colapsa, entonces los precios no paran de subir, la gente se saca los pesos de las manos porque ve que el dinero se le derrite en las manos y vamos a una hiperinflación. El tipo de cambio oficial se devalúa, arriba de 700 pesos, y el tipo de cambio blue también. Hay una fuerte devaluación, ahí podría haber una posibilidad para unificar el mercado cambiario y eventualmente dolarizar o ir a una nueva convertibilidad. Este escenario es un poco el planteado por Argentina en el 89-91. Y bueno, si inseremos la macro, asumamos los costos sociales y políticos de toda esta macro desequilibrada por donde se la vea, y una vez que lo hicimos, damos espacio para un cambio, y ahí tiene que venir un modelo, un equipo económico bien formado, con ideas muy claras, que permita cambiar por completo lo que viene de ahí en adelante, ¿no? Y en ese cambiar por completo el escenario que viene es un equipo económico que plantea una reforma integral. Esto es, por supuesto, el equilibrio fiscal, y más que equilibrio fiscal, superávit fiscal, un presupuesto base cero, una flexibilización laboral, apertura económica, dolarización, reforma previsional, una reforma integral del Estado. Es decir, hay muchos frentes que se deben atacar todos al mismo tiempo si uno quiere plantear una solución a esta macro desequilibrada que tenemos hoy. Si eso ocurre, por supuesto, el rebote de actividad de 2024 en adelante puede llegar muy rápido. Pero bueno, este ya es otro escenario, este es un escenario que vamos a conversar seguramente al cierre del año que viene y probablemente ya sabiendo cómo se conforma el nuevo gobierno y qué vienen diciendo en materia de política económica. Ahí se abre, por supuesto, otro panorama. Bien, con eso cierro mi
presentación, es un poco lo que les quería contar. Ahora me gustaría escucharlos, perdón, me gustaría escucharlos y plantear, bueno, tratar de responder, escucharlos, lo que ustedes propongan. Comento algo, Adrián. Ahí voy a estar abriendo los micrófonos. Por favor, pedimos respeto al que está hablando. Ahí están activados, el que quiera hablar ya puede activar su micrófono. También puede enviar un mensaje por el chat. Sí, Martín. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Bueno, primero que nada, Muy gracias bien. por la invitación a la charla. Una consulta, ¿tiene si es que lo calculo o no, un grado de probabilidad de los escenarios, tanto del pesimista como del optimista, desde su punto de vista? ¿Y cuál sería una situación que alborotaría, digamos, al mercado en 2023? Gracias. Bueno, gracias Martín. Yo no calculé un porcentaje y supongo que ese porcentaje cambiaría día a día. No sé, hoy me animaría a decir que hay un 70% de probabilidad del escenario optimista, de que la cosa no explote, y sin embargo, fíjense que no es tan positivo, ¿no? El optimista, el escenario. O sea, hay una desaceleración del crecimiento, hay un empeoramiento del resultado fiscal, hay una inflación que no baja y se queda en torno al 100%. Hay un dólar que prácticamente se duplica, tanto el oficial como el blue. Creo que ese es el escenario del 70%, si tengo que poner un porcentaje. Y queda ahí un 30%, porque realmente la presión de la olla es muy grande. Y ahí me parece que o sea, hay una buena probabilidad de que ocurra el escenario de, bueno, de hiperinflación o de una crisis cambiaria que agrave ese problema. Ahora, en ese margen de empeoramiento de la situación, una cosa que no dije, pero por ahí vale la pena mencionarlo, es que si en 2023 nosotros logramos sincerar estos desequilibrios macro y la economía le va muy mal, eso es positivo para que en 2024 el nuevo gobierno pueda empezar a mejorar la cuestión y alcanzar un modelo de crecimiento y demás. Sería muy negativo que el nuevo gobierno asuma con toda esta olla hirviendo que tenga que llevar adelante reformas de mercado para reconocer el costo social de todo este desequilibrio, porque después queda muy mal frente a la opinión pública, y lo que sigue es muy comprometedor para el propio gobierno que asume. Ahora, ¿tiene alguna intención el oficialismo de resincerar la macro en 2023? No. Claramente, si no ya lo hubieran hecho. Claramente están pateando la pelota para adelante y tratando de llegar a diciembre de 2023 con esto. ¿Puede lograrlo? Hoy yo creo que lo puede lograr, supongamos en un 70%, el otro 30% abre un abanico de opciones si realmente se le va de las manos la situación. Valentín, te escuchamos. Buenas tardes, Adrián, y a los presentes. Bueno, primero que nada, Adrián, te agradezco por tu análisis, me pareció muy esclarecedor y en gran medida lo comparto. Te quería consultar puntualmente por un riesgo macroeconómico que algunos economistas señalan y que entiendo que no lo incluiste ahora en tu análisis, para saber si lo considerabas relevante o no, es el tema del vencimiento de la deuda en pesos del año 2023, que es, bueno, no tengo el número ahora, pero si mal no recuerdo eran alrededor de 10 billones de pesos de vencimiento, de los cuales la mitad o más de la mitad estaban en manos privadas. Y bueno, lo que muchos economistas señalan es que en el caso de que el gobierno no lograra renovar toda esa deuda, digamos, eso podrían ser pesos que podrían ir al dólar y podrían acelerar la devaluación y la tasa de inflación. Quería preguntarte cómo lo analizás eso vos y si lo considerás una variable relevante. Sí, gracias Valentín. Mira, ahí te recomiendo una nota que hoy la leí de Broda, la publicó en una revista llamada Perspectivas, que publica mensualmente la Universidad del SEMA. Jorge Ávila, porque justo publicamos un libro con Jorge Ávila y Osvaldo Esquenone, y estamos en contacto. La verdad que la revista está muy buena, para los que están estudiando estas cosas de perspectivas macroeconómicas, se los recomiendo. Y la nota de Broda, que creo que es de noviembre de 2022, atiende precisamente a esta pregunta que nos hace Valentín. Yo creo que el desafío es doble.
Obviamente hay que renovar deuda en dólares, hay que renovar deuda en pesos, y el desafío es múltiple. A ver si pueden, se las muestro un segundo para... Esperen que creo que la tengo a mano. Y si no, les comparto el link. Acá está. Igual se las comparto para que la podamos ver. Esperen, ¿eh? A los que escribieron en el chat, ahora en un ratito leo las preguntas, ¿eh? Ahí les pasé el link. Y les muestro la nota. ¿La ven ahí? ¿De Broda? Sí, ¿no? Sí, se ve. Bueno, esta es la pregunta. ¿Esta economía llega a octubre del próximo año? Es la pregunta que se hace Broda. Broda, consultor macro, de los mejores que hay, a mi entender, muy informado, con un muy buen equipo de economistas que se especializan en el tema fiscal, en el tema monetario, en el tema cambiario. O sea, vale la pena, digamos, no es que habla desde una opinión, sino que siempre son opiniones, ¿no? Pero informado respecto de los datos, a eso quería ir. Y bueno, a ver, no recuerdo todos los números, pero realmente acá van a encontrar una respuesta clara a los vencimientos de deuda y las dificultades, porque lo que van viendo los analistas, bueno, se las dejo la nota, lo que van viendo los analistas es cuánto logra renovar el gobierno en cada mes en relación al anterior, y si lo hace, a qué tasa, ¿no? Porque obviamente el gobierno puede eventualmente aumentar la tasa para aumentar el premio, para lograr una renovación. Pero el mercado también sabe que hay un límite, y el límite es la economía, los desequilibrios macro. No sé si va a poder Massa y Rubinstein sostener esta situación. El otro día entrevistaron a Rubinstein y dijo que hay posibilidades de hiperinflación. No es que lo niega el escenario, él está tratando por todos los medios de evitarlo, pateando la pelota para adelante, ¿no? Porque el problema no se resuelve, al contrario, se agrava. Massa hace todo lo posible por aumentar esto de captar dólares en reservas para llegar al día de las elecciones con una economía bueno, que muestre quizás una tasa de inflación un poquito más baja, o al menos evite el grave escenario macro que tenemos. Pero la verdad es que la presión es muy fuerte, y yo creo que la nota de Broda le va a poner números a este análisis, así que se las dejo. Mario, escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Yo me gustaría analizar contigo dos datos de la coyuntura. Uno es el anticipo de los ingresos fiscales que ha provocado todo este tema del dólar soja. Si bien están anticipando liquidaciones de exportaciones, pero soy muy conocedor del sector, es el capital de trabajo de estos productores. Evidentemente, anticipan ingresos que a lo mejor se podrían estar provocando en el primer trimestre del 2023. Y algo que tiene que ver mucho con esto, estaba viendo las proyecciones de las exportaciones, creo que no se está contemplando el efecto sequía que estamos viviendo, con lo cual proyecciones más optimistas hablan de 10.000 millones de dólares menos de exportación. Y acá estaba viendo que había un incremento. Por eso te quería ver cómo nos ayudas vos para entender estos dos fenómenos. Muchas gracias. Gracias, Mario, porque es un tema que me quedó pendiente. Bueno, yo les hablaba de amenazas, ¿no? La macro está mal. Si podés, Mario, te pido solo eso. Gracias. Si no, después de vuelta lo pueden activar, ¿eh? Pueden repreguntar. La macro está muy desequilibrada y está muy mal. Y la pregunta es, ¿llegamos, no llegamos? Un poco lo que se pregunta Broda. Las dificultades son varias. Obviamente el gobierno tratará de renovar toda la deuda que deba para no tener que ir a un escenario más grave. Por ahí la deuda en pesos se puede resolver emitiendo más dinero. Obviamente el gobierno está tratando de reducir la monetización del déficit para eventualmente no ejercer más presión al problema inflacionario, que ya es grave, pero acá obviamente el desafío es muy grande.
Ahora, ¿cuáles son las amenazas? Hay externas, como la suba de tasas de la Fed, que las vino subiendo en todo el último año, para luchar contra la inflación. Hubo subas de tasas de 0,50, de 0,75, creo que hubo 2 o 3, y ahora en diciembre se viene otra. Bueno, no sé si ya la anunció la Fed, pero se hablaba de una suba de 0,50, 0,75, con lo cual, si todo esto ocurre, ya estamos hablando de una tasa de interés arriba del 4%, y en ese escenario es muy factible que los emergentes decidan bueno, nos vamos a buscar la tasa de interés del bono americano, que es rentable y muy segura, y dejamos las economías emergentes que son muy riesgosas. Entonces, en ese escenario puede haber como un sudden stop, en términos de Guillermo Calvo, de que cuando sube la tasa se terminan los capitales en los emergentes, y eso puede golpear a nuestros socios comerciales y puede golpear también a la Argentina. Ese es un escenario. El otro escenario es la pandemia, que haya una nueva ola, obviamente también nos puede golpear a nivel global y a nivel local. Pero si vamos a los problemas internos, Mario menciona uno muy importante, que es el de la pandemia, de una posible sequía, de la que ya se está hablando mucho en Argentina, porque obviamente si la sequía reduce la cantidad de dólares que van a ingresar después de la cosecha, claramente la presión cambiaria aumenta. O sea, Argentina está desesperada por acumular dólares en reserva. Massa en los últimos meses intentó aumentar el premio que le da a los productores para que liquiden hoy. Porque lo que estaba pasando, como pasa siempre en los gobiernos donde se atrasa la devaluación, la especulación del productor le lleva a decir, bueno, si yo liquido hoy la tonelada de soja en dólares, cuando, no sé, China paga por esa tonelada en dólares, esos dólares que entran se los queda el Banco Central. Y el Banco Central al gobierno, o sea, al productor, digamos, le da el tipo de cambio oficial en pesos. Entonces, obviamente, los pesos que reciben son muchos menos. A eso obviamente se le aplica la retención. O sea que todavía son menos. Y de esos pesos, si uno quiere recomprar dólares, realmente vemos una estafa extraordinaria contra el campo. Es una estafa, realmente es algo que parece inconstitucional, fijar estos niveles de presión tributaria sobre un sector de la economía. Hablamos del 75-80% de que el gobierno se queda con 75% más o menos de lo que produce el campo. Esta es la proporción. Entonces el productor dice, bueno, mejor en lugar de, si no estoy apurado, si no tengo la necesidad de liquidar, me quedo con la cosecha, lo dejo en el silo, lo guardo, y cuando haya un cambio de gobierno, como pasó con Macri, que de repente quitó retenciones a las exportaciones y las bajó a cero en algunos productos, o de repente hay una devaluación, entonces por cada dólar me dan más, o de repente el tipo de cambio oficial va hacia el dólar blue, entonces voy a recibir muchos más pesos que lo que recibo hoy. Entonces Macri dijo, bueno, para que la gente que tiene la cosecha ahí en espera liquide, le tengo que aumentar el premio. Y lo que dijo es, bueno, en lugar de darle 160 pesos por dólar, les doy más de 200, no sé, 220, 230 pesos por dólar. Perdonen si no me acuerdo el dato exacto ahora, pero la idea era prometerles un mayor ingreso en pesos. Entonces el productor liquidó ahora, los dólares entraron al Banco Central, y el Banco Central tuvo un pequeño alivio, donde pudo acumular dólares para pagar importaciones, obviamente, porque la demanda de insumos, la demanda de maquinarias, la demanda de alimentos, la demanda de productos importados es enorme, y es un cuello de botella que complica toda la economía. Bueno, es enorme realmente. Entonces ahí tenemos este problema donde faltan dólares, pero no queremos sincerar. Martín Tetaz hace poquito explicaba en los medios que el gobierno es como que devalúa sin devaluar. Dice, bueno, no puedo devaluar, porque devaluar me puede llevar a un escenario más peligroso y más riesgoso. Y se puede generar todo ese círculo vicioso que hablábamos antes. Pero bueno, devalúo diciéndote que a estas personas, por ejemplo, al ahorrista que quiere comprar 200 dólares, le cobro un impuesto país. Entonces te estoy subiendo el tipo de cambio. Al importador le subo porque le aplico tal impuesto. Al productor le pago más porque le permito a ese productor tener un tipo de cambio más alto. Y así lo que estamos viendo es que hay múltiples tipos de cambio, ya son un montón, más de 10, más de 20, no lo sé,
Hay personas, hay notas en los medios que han analizado todos los distintos tipos de cambio, y lo que estamos generando en Argentina, que es sumamente dañino, es una enorme arbitrariedad en el mercado cambiario, donde Massa decide a quién premia, otorgándole un dólar más barato a la hora de adquirirlo o un dólar más alto a la hora de cobrarlo. Esas arbitrariedades son terriblemente costosas, porque estamos en manos de una persona que se pone por encima de la economía para ver cómo distribuye los ingresos, en lugar de dejar que todas estas cosas sean definidas por el propio mercado. Entonces, hay mucho para analizar a la pregunta de Mario, pero claro que una sequía podría generar menos dólares en reservas, y eso complicaría un escenario que nos podría llevar incluso a un default. Un default ya sería un riesgo país mucho más alto, el costo de refinanciar la deuda sería todavía más alto, nos llevaría a otro tipo de discusión con el Fondo Monetario, nos llevaría a un aislamiento mayor, nos llevaría a una crisis económica mayor, y en una economía tan desequilibrada, cualquiera de estos elementos se vuelve muy grave. Es decir, en términos de medicina, no soy médico, pero si el paciente está muy grave y no tiene defensas, una fiebre menor, cualquier tipo de virus, puede ser fatal para el paciente. Entonces Argentina está muy mal, y claramente que una mala cosecha podría agravar la situación. Y la mala cosecha aparentemente, según leemos en los medios, es casi un hecho. Después la pregunta es cuán grave será, ¿no? De repente vienen lluvias en esto que queda y algo contribuye a mejorar la producción. Pero claramente que ya va a recibir menos que otros años. Y bueno, ahí yo no sé la gravedad de la sequía, pero sí sé que es un escenario que está plausible. Bueno, si no hay preguntas orales, leo un segundo el chat y me cuentan, a ver. Bueno, ahí Manuel Kunz le dejó su correo electrónico, WhatsApp, si quieren preguntar por algún programa. Lucas, hubieron países que no tuvieron inflación post-pandemia. Bueno, esto no lo dijimos recién. Da para mucho el análisis, pero se los comento para más o menos explicar cómo veo yo este tema. Supongamos que tenemos una situación como esta, donde hay un equilibrio monetario donde la oferta y la demanda de dinero van juntas, ¿no? Esto sería la oferta monetaria y esta sería la demanda de dinero. Y supongamos que de repente A ver, supongamos que tenemos equilibrio monetario, es decir, la oferta y la demanda de dinero van juntas, y de repente, por la incertidumbre que genera la pandemia, la gente decide atesorar. Es decir, la persona que iba a cambiar el auto no lo cambia. La persona que iba a comprar ropa, zapatos, no los compra. O sea, prefiere atesorar el dinero por la incertidumbre del escenario de cuarentena. Ese aumento en la demanda de dinero fue acompañado en casi todos los países del mundo por un incremento en la demanda de dinero, en la oferta de dinero. Entonces vimos que en Estados Unidos, en Europa, de repente la inyección enorme de liquidez, no tuvo inflación en 2020. Y no la tuvo porque había una enorme demanda de dinero de personas que mantenían el dinero fuera del sistema de circulación, de transacciones. Bueno, eventualmente la demanda de dinero se mantuvo estable. Pongamos que la oferta también. Pero una vez que superamos la cuarentena, la demanda de dinero baja en relación a lo que teníamos prepandemia. ¿Esto qué es? Que de repente el que no compró el auto ahora lo compra. El que quería cambiar zapatos ahora los compra los zapatos. El que
no había comprado el paquete turístico, ahora lo compra. Cuando las transacciones se normalizan, la demanda de dinero sigue siendo esta. Entonces, ¿qué pasa con la oferta de dinero? ¿Sigue creciendo? ¿Se mantiene constante? ¿O hay una política contractiva que tiende a achicar esta brecha? La realidad es que si la oferta monetaria no baja, no hay contracción, esto es inflación. O sea, lo que estamos viendo hoy en el mundo es una economía en la cual los precios relativos de todos los productos se normalizan en relación a la nueva situación donde hay más dinero en el mercado. La Reserva Federal de Estados Unidos duplicó, triplicó, cuadruplicó la cantidad de dólares que hay en el mundo. Lo mismo el Banco Central Europeo, lo mismo el Banco Central Chino, lo mismo muchos países. Entonces los precios tienen que aumentar y año a año, mes a mes, se van reacomodando. Entonces eso es la inflación. O sea, todo cuesta más que antes en dólares, todo cuesta más que antes en euros. O sea, que pre-pandemia. Porque estamos en un proceso de acomodar la economía a la nueva situación donde hay mucho más dinero circulando. Bueno, Estados Unidos, para tratar de luchar contra esta inflación, está con políticas contractivas tratando de sacar dinero del mercado y subiendo las tasas de interés. Obviamente ese escenario es de crisis, el de ajuste. Ajuste de actividad económica, ajuste en el empleo, ajuste fiscal también eventualmente. Ahora, cuando ese escenario lleve a Estados Unidos a un escenario de recesión, viene un poco la preocupación, porque cuando viene la recesión, la Fed vuelve a bajar las tasas a cero para volver a aplicar una política expansiva y que el crecimiento sea mayor. Pero estamos hablando de que 2023 puede ser un año recesivo en Estados Unidos. Eso es lo que todavía no está claro. Bueno, me preguntaban recién, ¿hay economías que no tienen inflación? La verdad que el año 2020 fue un año de deflación. Y no porque no haya habido inyección de liquidez, sino porque la demanda de dinero superó en algunos casos la oferta de dinero. Entonces, el desequilibrio monetario te llevaba a una deflación. El escenario 2022 en adelante es un escenario macro de inflación global, donde se están reacomodando los precios a la nueva situación. Y esto es un poco lo nuevo, lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? Ahora, para ver el análisis país por país, ya requiere por ahí tomar algún cuadro del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y lo van a ver por región, por país, seguramente van a poder verlo, pero lo que yo he visto de los informes que he podido tomar, la inflación está aumentando en la mayoría de los casos, en la mayoría de los países. Hay una pregunta ahí, a ver, esperen que, para no saltearme. China entiendo que tampoco tuvo, bien. No sé si aumentó, si bajó. Además China ahora está de vuelta en un escenario de pandemia. Tiene algunos pueblos cerrados, hay una caída en la actividad, o una desaceleración, es un caso aparte. Camila, sin embargo, si se hace una gran devaluación sin ajustar los subsidios de energía y demás servicios, aumenta la brecha deficitaria, ¿no? Bueno, siempre que se haya, a ver, cuando uno hace una devaluación, necesariamente tiene que venir una etapa de política económica integral que atienda a los distintos desafíos que hoy tenemos. O sea, no podemos devaluar y no hacemos nada más porque nos vamos a un problema mayor. Entonces, claramente tiene que haber un programa económico. Voy a juntar esta pregunta con la que leí más abajo que hacía Viviana, que dice, ¿cómo se puede resolver el problema del enorme pasivo monetario dadas las condiciones expuestas? Yo creo que la única solución de Argentina es dolarizar. Y siempre aclaro, yo no le propongo dolarizar a Chile, a Brasil, a Colombia, a México, países que en este momento tienen una inflación en un dígito. O sea, no es urgente dolarizar, que todos los países dolaricen. Puede ser beneficioso igual, porque de repente países como El Salvador, que tenían estabilidad monetaria y decidieron dolarizar, dolarizando bajaron las tasas de interés reales porque eliminaron el riesgo de devaluación, cerraron la posibilidad de que un populismo aplique políticas monetarias para monetizar el déficit público y volver a un problema de inflación.
O sea, tiene sus ventajas, pero bueno, no es tan necesario. En el caso de Argentina, yo creo que hay que dolarizar. Y antes de dolarizar, hay que sincerar la macro, que es un poco lo que se hizo con la convertibilidad entre el 89 y el 91. Primero se levantó la olla, primero lo que pasó entre el 89 y el 91 es que los precios se acomodaron al problema deficitario, bueno, que hemos visto en la economía de Alfonsín. De hecho, las empresas públicas eran todas terriblemente deficitarias. No es que se privatizaron solamente porque vienen inversiones. Se privatizaron porque había sobreempleo público en niveles extremos, porque todas las empresas públicas eran tremendamente deficitarias, porque para sostenerlas había que emitir dinero. Al emitir dinero se podían sostener, pero eso nos generaba el problema de hiperinflación que teníamos. Y lo que se hizo fue levantar la olla y que la economía se sincere. Una vez que llegamos a 10.000 australes por dólar, se creó el peso. Y bueno, cambiamos 10.000 australes por peso y ahora un peso es igual a un dólar. ¿Cuál es la ventaja de dolarizar frente a aquella convertibilidad? Que si uno dolariza, digamos, no sé, levantamos la olla y el tipo de cambio se va a 1.000 pesos por dólar, supongamos. Una vez que llegó a 1.000 pesos por dólar, dolarizás. O sea, le decís a todos los argentinos, vengan, que nosotros les vamos a dar, o sea, el Banco Central, o los bancos, le van a dar por cada 1.000 pesos que ustedes traigan un dólar. Por supuesto que hay un cambio de moneda, y una vez que cambiamos todos los pesos por dólares, los salarios se cobran en dólares, los impuestos se pagan en dólares, el gasto público del gobierno es en dólares, el presupuesto es en dólares, y empieza una cosa totalmente distinta a la que teníamos antes. Ahora, si uno dolariza y no hace nada más, vas a tener un montón de problemas. Claramente tiene que haber apertura económica, tiene que haber una privatización importante de muchas empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas, los trenes, hay muchas cosas para mencionar, tiene que haber un presupuesto base cero, no puede ser que todos los años agarremos el mismo presupuesto terrible que tenemos y le hagamos pequeñas modificaciones para volver a sostenerlo al año siguiente, en lugar de replantearlo por completo. Tiene que haber un cambio, por supuesto, en el número de ministerios, hay que repensar qué Estado queremos, y ahí, bueno, se abren cantidades de opciones. A ver, claramente hay que practicar una reforma en el mercado de salud, en el mercado de educación, en el mercado de pensiones, en el mercado de Aerolíneas Argentinas o de cielos abiertos. Tiene que haber, bueno, muchas cosas. Pero en relación a lo monetario, yo creo que lo primero que debe pasar es sincerar la macro. Y después se puede dolarizar. Hay un muy buen libro de Nicolás Kachanowski y Emilio Campo que han planteado cómo dolarizar la Argentina. Sepan que entre quienes defendemos la dolarización tenemos nuestras distancias, nuestras diferencias, todos planteamos reformas algo diferentes. Jorge Ávila, por ejemplo, propone una banca offshore, Emilio Campo y Nicolás Kachanowski se oponen a la banca offshore. Es un elemento, si quieren, que separa a grandes defensores de la reforma de dolarización, pero bienvenido el debate, ¿no? O sea, lo que estamos hoy discutiendo en Argentina es esto, es dolarizar, cómo dolarizar. Y están surgiendo libros, y está en la mesa de debate, y cada vez veo más gente acercándose a la idea. Hay muy buenas notas en los diarios, en Infobae, en La Nación, en El Cronista, que discuten la propuesta, y bueno, es cada vez más viable. Pero bueno, claro que, a ver, ¿cuáles son las ventajas inmediatas de dolarizar? Que si nosotros dolarizamos hoy, mañana tenemos estabilidad monetaria. Y un día después tenés tasas de interés nominales y reales de un dígito. Y al día siguiente recuperaste el crédito. Y ya con estabilidad monetaria, ya con tasas de interés de un dígito, vuelve la inversión, vuelve el crecimiento económico, y aplicás políticas de apertura económica, iniciás otro diálogo con el mundo. Y en realidad lo que estamos proponiendo es volver al mundo. Hace mucho tiempo que estamos aislados con el eje bolivariano, y lo que se está proponiendo acá es volver al mundo y crecer a tasas con las que crece el mundo. O sea, Argentina, los únicos años que crece son los años en que nos recuperamos de la gran crisis que tuvimos el año anterior, como pasó en 2021 frente a 2020. Y eso no es crecimiento. Argentina no crece hace 3 o 4 décadas, y eso es lo grave. El kirchnerismo no hizo que Argentina creciera. El PBI con el kirchnerismo llegó al mismo nivel que tenía Argentina en el 98-99. Apenas lo superó.
después de muchos años. Y en realidad ahí viene el engaño de las estadísticas, ahí viene un debate que nos tenemos que dar, porque realmente la gente está muy confundida, la opinión pública no tiene información, los economistas no damos abasto para aclarar los mitos que la política nos va dejando, y bueno, hacemos el esfuerzo en este tipo de charlas, de aclarar algunas cosas, pero realmente perdemos con el enorme arsenal que tienen los gobiernos para presentar un mensaje distinto, ¿no? Pero bueno, hay que aportar esa semilla para abrir los debates en relación a cómo leemos la historia, y especialmente la historia reciente, porque repetimos y repetimos los mismos errores de un gobierno al otro. Camila cree que sería la única manera, ya que el Banco Central no es independiente. Exacto. O sea, el Banco Central no es independiente del poder político, nunca lo fue, solamente con la convertibilidad lo hemos logrado por 10 años, pero apenas cambió el gobierno, el nuevo gobierno decidió abandonar esa independencia, cambiar la carta orgánica del Banco Central, abandonar la convertibilidad, devaluar, especificar asimétricamente, romper todos los contratos, y parece que la culpa es de la convertibilidad, ¿no? O sea, es otro gran mito. Yo no sé si la convertibilidad estaba o no exenta de culpas. Seguramente había problemas, que podríamos abrir el diálogo. Pero el gran daño que le hizo a la Argentina, la manera en que salimos de la convertibilidad, fue una caída de 10 puntos del PBI y una cantidad de problemas macro, y problemas institucionales, y problemas sociales y políticos gravísimos. Con todo lo que vino después, además, con el retorno a la inflación, mucho peor. Pero no le echaría la culpa, toda la culpa, a la convertibilidad. Creo que la manera de evitar los costos del 2001-2002 era dolarizando. Y de hecho, pienso que la opinión pública estaba aceptando esa idea, porque la gente votó a De la Rúa para mantener la convertibilidad, no porque quería salir de la convertibilidad. Y cuando incluso Menem propuso dolarizar, ya era tarde, ¿no? Porque ya había salido del gobierno. En esos años, 2000-2001, es cuando dolarizó Ecuador, El Salvador. Creo que hubiera evitado muchos de esos costos, incluso si no hubiéramos roto todos los contratos, la Argentina hubiera iniciado un proceso de crecimiento desde las bases o desde las mejoras que habíamos logrado hacia el año 98-99. En lugar de crecer desde ahí, retrocedimos, bajamos 10 puntos del PBI, y después nos llevó toda una década a volver a donde estábamos en el 99. O en el 2000 incluso, o en el 2001, hasta noviembre del 2001, la Argentina ya tenía un nivel de ingreso per cápita en dólares más alto que el que nos dejó Néstor Kirchner, o más alto que el que nos dejó, o ahí, igual que el que nos dejó Cristina Kirchner en 2015. O el que tenemos hoy también, ¿no? Por eso digo que no crecemos. Bueno, Viviana dice ahí, si no tenemos dólares, ¿cómo los entregamos? ¿Cómo entregamos dólares? Ahí hay muchas maneras. Ya es más técnico el debate. Una manera es pedir un préstamo, como hemos pedido tantos, hablar con el fondo y lograr un préstamo. Otra manera es tomar deuda, emitiendo bonos en dólares. O sea, una es con Estados Unidos, otra es con el Fondo Monetario, otra es emitiendo bonos en dólares. Hay otra manera en la cual, a ver, uno lo que tiene que convertir son todos los pesos en circulación y todos los pasivos monetarios del Banco Central, las LELIQs y demás. Entonces, una manera es decir, bueno, todo ese dinero que está en manos de bancos, en LELIQs, uno podría cambiar esa deuda por deuda en dólares. Pero ahí, bueno, se abren fideicomisos, que es un poco el planteo de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski, con una jerga muy financiera. El libro lo tiene muy claro. Por ahí los mitos que hay que enfrentar acá es que cuando uno hace este tipo de acuerdos para poder dolarizar, de ninguna manera pierde nacionalismo, perdemos el país, lo entregamos a Estados Unidos, todo ese tipo de críticas no ocurren. O sea, yo no veo a España que sea menos española por abandonar la peseta, ni veo a Ecuador menos ecuatoriana por abandonar el sucre. Al contrario, lograron estabilidad monetaria, y desde el momento que lograron eso, lograron algunos avances respecto de la situación anterior. Marcelo, tanto Estados Unidos como el fondo, si Argentina dice que dolariza, no tienen problema en prestar. Bueno, eso no lo sé, pero si viene un gobierno dolarizador
que plantea apertura económica, que plantea flexibilización laboral, que plantea una reforma integral del Estado, un presupuesto base cero, una reforma previsional, y además dolarizar, tiene herramientas para sentarse en una mesa con quienes le pueden prestar el $2 para poder dolarizar. Y el punto más importante acá, que lo hablé con Gabriela Calderón, que es una economista de Ecuador que participó del proceso de dolarización en Ecuador y lo conoce muy bien, ella me decía, es que no es cierto que no hay dólares. O sea, los argentinos ya dolarizamos nuestra economía. Los argentinos tenemos dólares, no los tenemos en el banco, porque desconfiamos, pero los tenemos. Y cuando uno dolariza, es el primer paso. Después, todos los dólares que argentinos tienen en el exterior los pueden traer a Argentina. Cambia totalmente el modelo. Todos los dólares que la gente tiene abajo del colchón, en la caja fuerte, en la caja de seguridad, eventualmente se suman al mercado. Esta es una Argentina nueva, ¿no? Donde hay inversión, donde hay desarrollo, donde las expectativas cambian completamente. Por eso tiene que haber un programa integral. Por eso quien proponga dolarizar se tiene que sentar a plantear un esquema integral de reformas integrales. O sea, la palabra integral la digo todo el tiempo, ¿no? Porque realmente tiene que ser algo muy integral si uno quiere cambiar las cosas. Y si damos ese mensaje y cambian las expectativas, entonces ya la economía crece muy rápido. De hecho, es lo que pasó. Argentina tuvo la convertibilidad en el 91, y el 92, 93, 94, y el 96, 97, 98, sacando el 95, que fue la crisis del tequila, que caímos 2-3%, la Argentina tuvo un crecimiento anual del 7-8% por año, en el 92, 93, 94, y en el 96, 97 y 98. Y esto es el impacto de inversión extranjera directa, que fue muy grande. Argentina en esos años recibió inversión extranjera directa al nivel de Brasil y México. Hoy recibimos menos que Chile, o sea, estamos totalmente afuera del mundo. Y es por las condiciones que tenemos. O sea, yo creo que cambiando la calidad institucional del marco de reglas que nos rodea, el potencial de Argentina cambia completamente. Entonces, es todo lo que hay que hacer, cambiar el potencial, cambiar el marco de reglas, porque solo de esa manera vamos a poder explotar todas nuestras posibilidades. Y esto ya está estudiado, está bien trabajado, son las reglas del mundo, y bueno, implica salir del eje bolivariano y volver al mundo occidental, y volver a la estabilidad monetaria, a bajos impuestos, bueno, a menos burocracia, menos corrupción, apertura económica, acuerdos con el NAFTA, acuerdos con la Unión Europea, que tenemos una unión que está ahí, está armada, y diálogo con el mundo, en resumen. Por supuesto se complementa con el presupuesto base cero y la cuestión fiscal, porque después de que uno dolariza, empieza también una serie de presiones sindicales para tratar de la puja por los ingresos. Pero también hay que saber que cuando uno alcanza la estabilidad monetaria, los sindicatos desaparecen. O sea, en esta Argentina, con 100% de inflación, el sindicato, el gremialista, tiene un poder enorme. ¿Por qué no tenía poder el gremio o el sindicato en los 90? Porque no había nada por lo que pelear, en el sentido de que no había inflación. O sea, no había un ajuste salarial anual en el que el sindicato se tuviera que sentar. Obviamente había todo un frente de discusión en relación con la informalidad en el mercado laboral. Obviamente que tenemos que resolver esa cuestión, pero es totalmente distinta la cuestión sindical cuando uno tiene estabilidad monetaria. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Les agradezco mucho la atención, el acompañarnos en esta propuesta. Y bueno, espero que haya sido de interés y que nos acompañen en alguno de los programas que les planteábamos. El más inmediato, como les decía, el 10 de enero arranca el diploma en economía austríaca, que incluye teoría y economía aplicada, con muy buenos docentes. Y bueno, bienvenidos también si quieren sumarse a la maestría. Yo sé que algunos de los presentes ya están ahí, y a cualquiera de los otros programas. Hay un diploma en macrofinanzas, creo que es el 4º año que lo vamos a lanzar. También los invitamos a que se sumen, inicia en marzo. Así que ahí tienen los datos de Manuel, le pueden escribir si hay interés. Bueno, gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.